Entonces, cuando hablamos nosotros de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, pues ya hablamos que buscar la naturaleza jurídica del trabajo, del derecho al trabajo, buscar la naturaleza jurídica de cualquier institución es precisamente buscar el origen de las cosas, su principio, su proceso, su fin, la esencia de cada cosa, ¿sí? Y los tratadistas en materia laboral coinciden que tenemos que verlo de la perspectiva del derecho privado, derecho público, derecho natural. Normalmente tomamos 3 o 4 definiciones. Acá vamos a tener 5 concepciones que nos hablan exactamente de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Al hablar nosotros del derecho al trabajo, pues primero la concepción privativa lo que indica es que hay instituciones, ellos consideran de que desde el momento que se habla de contrato, estamos hablando del ámbito del derecho privado. Claro, ellos, la palabra contrato dicen que no la vamos a encontrar nosotros en el derecho público, sino únicamente en el derecho privado. Dos, todas las normas o las primeras normas que se instituyeron en el derecho, del derecho del trabajo, llámese los famosos servicios de locación de servicios, estuvieron regulados exactamente en el Código Civil. Entonces ellos datan y dicen, señores, toda la historia del derecho laboral nace con el antecedente histórico que en la mayoría de legislaciones el contrato de trabajo nace en el derecho civil. Se recuerdan que Mario López Larrabee en Guatemala habla de un código muy antiguo donde dice, señores, se legisló precisamente en ese entonces sobre en un código civil el servicio de locación de servicios, que es exactamente el antecedente histórico del contrato de trabajo. Por eso ellos sostienen exactamente que el derecho debe ser parte del derecho privado. Los derechos públicos dicen, no, señores, todas las instituciones, los derechos mínimos de la clase trabajadora nos llevan a decir que el derecho del trabajo, su naturaleza jurídica, es publicista, o sea, es parte del derecho público. Dice, es que no podemos hablar nosotros de garantías particulares, sino de la colectividad. No podemos hablar de un beneficio nosotros para los dueños del capital, sino los que ofrecen precisamente la mano de obra, la fuerza de trabajo. Entonces dicen, no, jamás puede ser esto el derecho privado. Esto es exactamente el derecho público. No existe para ellos la autonomía, la voluntad para decidir sobre un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque las condiciones del contrato las del Estado. Significa que tenemos jornada de trabajo, efecto del trabajo, eh, tenemos casi todas las instituciones, pues nos llevan exactamente a ese nivel de considerar que es un derecho público. No existe, por lo tanto, la autonomía de la voluntad y el Estado va a regular todo. En Guatemala, claro, la naturaleza jurídica del derecho de trabajo, como la mayoría de legislaciones, Guatemala en sus considerandos, exactamente en el cuarto considerando, inciso E, establece muy claro que es una norma del derecho público. Por lo que dice, al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante los intereses, ante el interés social o colectivo. La concepción dualista, esto es lo que dice, señores, no podemos separar el derecho privado del derecho público. Como ya se ha indicado, pues es un contrato de trabajo, su origen de antecedente histórico aparece en el, derecho, en el Código Civil, que es parte del derecho privado, y por supuesto, instituciones y los derechos nos garantizan de que va a ser una norma de derecho público. Entonces, lo que proponen los defensores de esta teoría es no puede separarse, tienen que estar unidos, indisoluble e inseparable. Son las instituciones del derecho público y el derecho privado. Eso es lo que consideran tratadistas como Pérez Botija en relación a la naturaleza jurídica del derecho de trabajo. Ah, pero está también la teoría social.
Se recuerdan con nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 101, regula que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, y que el régimen del país debe realizarse conforme a los principios de justicia social. Pero no se refiere a una concepción social, ¿no? Quienes defienden esta teoría dicen, todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse un derecho social, pues un grupo de trabajadores engendra problemas de carácter social, ¿sí? También dice, Urbina afirma, el derecho social es un conjunto de principios, instituciones y normas que en función de su integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y económicamente débiles. Mario de la Cueva, el define los derechos sociales como los que proponen entregar la tierra a quien la trabaja y asegurar a los hombres que vierten su energía de trabajo a la economía, la salud de la vida, un ingreso en el presente y en el futuro que haga posible vivir conforme a la naturaleza, la libertad y dignidad humana. Además, consideran que el derecho al trabajo es como un estatuto de la clase trabajadora que impuso la Constitución para definir su posición frente al capital y fijar los beneficios mínimos que le corresponden en cuanto a las prestaciones de sus servicios. De eso, pues, es la definición que ellos tienen. Claro, no podemos decir que, porque hablar que es una naturaleza del derecho social, el derecho social puede abarcar el derecho agrario y otros derechos. Es una concepción que trata de buscar la naturaleza jurídica, pero es demasiado amplia para hablar del derecho al trabajo. Porque el derecho al trabajo, pues no solamente va a conocer eso, va a conocer toda la parte de la previsión social, va a conocer los conflictos de carácter económico-social, los de individual, las propias instituciones. Entonces, no podemos decir. En definitiva, pues, bueno, ya llevamos 3. Pero hay otros que la definen, dicen, no, señores, para buscar la naturaleza del derecho al trabajo tenemos que buscar en sus normas, en sus instituciones y en su tutela. Normas consideran que la naturaleza jurídica del derecho al trabajo la debe analizarse de la perspectiva de la norma. Si una de las partes impone a la otra las condiciones de trabajo, estamos frente al derecho público. Pero si las partes tienen facultades para discutir las condiciones o normas reguladoras, estamos en el derecho privado. Sus instituciones, bueno, lo que pasa es que aquí, señores, debo verlo desde el punto de vista de sus instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones van a llevar precisamente a un fin social. Entonces dicen, señores, la naturaleza jurídica debe ser en relación a sus instituciones. Y por último, la tutela de intereses, ¿sí? Depende, por ejemplo, cómo actúa el Estado. Si ejerce su poder hacia el particular, estamos en derecho público. Pero muchas veces el Estado puede estar en las mismas condiciones de los particulares y estamos ante el derecho privado. En conclusión, la legislación guatemalteca, en los principios que inspiran las resoluciones judiciales y la doctrina legal, establecen que la naturaleza jurídica del trabajo es de carácter público. Ahora hablemos de las fuentes del derecho, ¿sí? Voy a pedir ahí que me puedan comenzar a apoyar ustedes también, ¿eh? Vamos a trabajar todos. Ahí estamos. Bueno. Entonces, vamos a hablar de las fuentes del derecho al trabajo. La definición, pues, es un principio, fundamento, origen de normas jurídicas, en especial derecho positivo vigente en determinado país y época. Esa es una definición. Vamos a ver qué son las fuentes tradicionales del derecho, las fuentes específicas del derecho del trabajo y su jerarquía. Cuando hablemos de las fuentes específicas del derecho del trabajo, va a ser interesante ver algunas determinantes. Entonces, si nos vamos al derecho común, al ordenamiento jurídico guatemalteco, tenemos en sus fuentes 3: la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Por supuesto, eso de su fundamento legal lo tenemos en el artículo número 2 de la ley del organismo judicial. Así se llama, fuentes de derecho. Pero más que todo, la ley. Vean, tenemos que irnos a la parte literal, a la parte gramatical, más literal que gramatical.
Las normas se interpretan conforme a nuestro texto, según el contenido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no va a desatender su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al siguiente orden. ¿Ves? Es importante. Y lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en derecho laboral. Vean, a la finalidad y el espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las dispones de otras leyes sobre casos o situaciones análogos, al modo que parezca más conforme a la equidad y principios generales del derecho. ¿Qué es la jurisprudencia en materia del derecho común y qué es la costumbre? Veamos, por favor. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Abigail Garay? Dígame dónde dice las definiciones de jurisprudencia y costumbre. Claro, con gusto. La jurisprudencia es la interpretación que hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. Así pues, la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por un miembro del Poder Judicial sobre una materia determinada. La costumbre, hábito adquirido por la recepción de actos de la misma especie. La academia la define dentro del vocabulario forense como la que se establece en materia no regulada o sobre aspectos no previstos por leyes. Bueno, esa es la costumbre, ¿va? Estamos hablando de las fuentes del derecho, ¿sí? Ahora sí venimos las fuentes específicas del derecho del trabajo. Formales, reales e históricas. Las formales estaban hablando de las disposiciones legales, ¿sí? Vamos a ver, pues. Bueno, entre las formales tenemos la ley, la costumbre, usos locales, doctrina, jurisprudencia, principios del derecho del trabajo, principios generales del derecho y la equidad. Vamos a analizar la primera, la ley. Estamos en las fuentes formales del derecho. La ley es nuestro ordenamiento jurídico, Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Trabajo, tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, reglamentos interiores de trabajo, ¿sí? Convenios colectivos de trabajo, pactos colectivos de condiciones de trabajo, sentencias colectivas o laudos arbitrales y cualquier tipo de disposición, tanto de entidades del Estado como de empresas de carácter privado, en materia laboral. Bueno, hoy sí vamos a ver la definición, qué es uso y qué es costumbre, ¿sí? Vamos a ver, ¿estás por ahí? Tratemos de participar, hoy no es nada del otro mundo, sino la idea es que participemos todos. Bueno, vamos a ver entonces ahora, no lea el nombre del tratadista, solo vamos estas definiciones. Miremos primero qué es costumbre. Vamos a pedirle por favor a Alejandra Pérez. Pero con mucho gusto. La costumbre es una regla de derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales. Yo léete la anterior, no sé si la tenés a la vista. La del profesor Pasquier. Bueno, Alex Gerardo Leal, ¿estarás por ahí? Sí, Léete la primera definición de costumbre. de acuerdo. Según el profesor Claude Du Pasquier, la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, el ius moribus constitutum. Bueno, ahí tenemos dos definiciones de lo que son costumbres, ¿sí? Y vean, pues, por favor, estas que también son palabras un poco
difíciles de pronunciar. No sé quién me apoyaría con esta clasificación que tenemos aquí, porque le voy a preguntar estas en el examen, ¿no? No tanto por los nombres, sino por lo que me interesa, lo que significan. Nadia, dime. Clasificación de la costumbre. Sí, Secundum legem, es decir, la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. solo detenete. Prohibición. Miren qué interesante. ¿Coincide con el texto legal o lo mejora? Coincide con el texto legal. Estamos hablando de la costumbre. O mejora el texto de acuerdo a la costumbre. Vamos con el Proeter legem. La costumbre está más allá de la ley, se desenvuelve en un área respecto del cual la ley no se ha pronunciado. Fíjate, no se ha pronunciado la ley y ya está la costumbre para poderla aplicar. Y miremos la tercera. Contra legem. La costumbre se instala en abierta contradicción con la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente de derecho, si implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. Imagínate contra la ley, definitivamente. Pero las dos primeras sí las hemos aplicado, ¿sí? Vamos a ver lo que dice que es la costumbre. Vamos a pedir favor ahí. Esta vez por ahí Alexander Hernández. No está Alexander. Sí, por aquí estoy, dígame. Usos locales, lo que está en la pantalla. ¿Cuál es, Alex? Perdona. Clic. Usos locales, está en la pantalla, compañero. ¿Sí está en la pantalla? ¿Lo mirás? Usos locales. Dice prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la generalidad. Y más especialmente por los dedicados a una determinada actividad agraria, pecuaria, mercantil, etcétera. Bueno, entonces ese es usos locales que se dan cuenta es diferente a la costumbre. Solo vamos a ver eso aquí a la... Bueno. Entonces ya estamos con toda esa definición. Nuestro código, los usos locales lo tiene establecido, lo preceptúa, como usted le quiera llamar, en el artículo número 20. Dice que en los contratos de trabajo debe observarse la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. ¿Qué es la doctrina? Veamos qué es la doctrina y para eso vamos a molestar a Ana Sofía Palma. Buenas tardes, licenciado. Sí, la doctrina, según Lastra, la constituyen los trabajos de investigación, sistematización e interpretación que lleva a cabo los jurisconsultos en sus obras. Bueno, léete lo otro, okay. La de Manuel Osorio. Ok, según Manuel Osorio, conjunto de tesis y opiniones de los tradistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legislativas. Tienen importancia como fuente mediata del derecho, ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes. Bueno, ahí estamos. Yo le puedo preguntar dos definiciones y por último la jurisprudencia. Ya teníamos una definición doctrinaria. Esto sí no nos puede olvidar nunca. Esto se lo voy a preguntar hoy. Esto sí no se le puede olvidar. En materia laboral, quien crea doctrina legal es la Corte de Constitucionalidad. En materia laboral, quien crea jurisprudencia es la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuántos fallos? 3 fallos contestes. Y tiene la institución más importante, que la es innovación. La Corte ya tiene jurisprudencia por tener 3 fallos consecutivos, ya declaró que tiene jurisprudencia, pero vean qué interesante. Y ya volviendo a analizar, dice que se puede separar de su propia jurisprudencia razonando la innovación.
y después de que existen 3 fallos ya parecidos a esta innovación, ya también esta constituye jurisprudencia. Si yo le pregunto a usted base legal de la jurisprudencia en materia laboral, artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Vamos con las fuentes. Licenciado, disculpe una pregunta. Dime. ¿Cuál era la pregunta que dijo? ¿Quién crea jurisprudencia? Sí, en materia laboral es la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, licenciado. Bueno, estamos entonces. Seguimos con las fuentes, ¿va? Ahora sí hablemos de los principios generales del derecho. Son 2, los generales y los particulares. ¿Cuáles son los? Disculpe, licenciado. Sí. Disculpe, yo tenía la misma duda que el compañero que intervino hace un momentito. Antes que nada, buenas tardes a usted y a los compañeros. Muchas gracias. Usted nos dijo que la única que cría jurisprudencia es la Corte de Constitucionalidad. En materia laboral. En materia laboral. Pero también nos dijo que era la única que emitía leyes, en materia laboral, la Constitución. Mira. El artículo 43, ese es clave para vos, ¿sí? Ok. Ese es clave. Lo que yo les quiero decir es que también crea doctrina legal. Okay. Pero la doctrina legal, pues acuérdate que hay doctrina, la que nosotros llamamos comúnmente de los autores, pero la legal la crea únicamente la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Y que sí, estamos hablando nosotros que cada fallo de ellos prácticamente se constituye como que fuera doctrina. ¿Sí? Con 3 fallos consecutivos ya se constituye doctrina. No, ahí estamos hablando de jurisprudencia. No nos voy a confundir, no le voy a preguntar nada de doctrina. Jurisprudencia. Artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad es la base legal para que en materia legal a quien le corresponde crear jurisprudencia es a la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos contestes. Gracias, licenciado. En el derecho común, a lo que ustedes vieron, era la Corte Suprema de Justicia y eran 5 fallos. Eso es en materia civil. Esto es excepcional, porque esto solo es la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos. Entonces, seguimos con las fuentes. Principios de derecho del trabajo. Hay principios generales y particulares. ¿Cuáles son los generales? La idea del trabajo como un derecho y un deber social, la libertad de trabajo, la igualdad en el trabajo, la estabilidad en el empleo, el principio protectorio, principio de actuación colectiva. ¿Cuáles son los particulares? El principio de condición más beneficiosa, el principio de igualdad en el trato, el principio a favor de la duda, el principio de primacía de la realidad y el principio de conservación del contrato. ¿Qué es el principio de primacía de la realidad? Para eso le vamos a pedir favor a Anderson. ¿Estás por ahí, Anderson? Que nos lea la definición que tenemos acá. No está. ¿Tenés micrófono, Anderson? Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. Léete ahí donde dice el principio de primacía de la realidad. Según Américo Pla Rodríguez, es aquel por el cual en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Con este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección que corresponde como tal. Bueno, ahí estamos. Entonces, luego tenemos que son principios generales y tenemos algo bien valioso acá. Cuando hablamos de los principios generales del derecho, que también estamos hablando como fuentes formales del derecho, tenemos los principios que están fuera del ordenamiento jurídico. Los principios que se hallan fuera del ordenamiento jurídico en sí pueden ser metafísicos, es decir, que hacen referencia a factores que no se pueden percibir por medio de los sentidos. Por ejemplo, que en todos los casos prevalezca la justicia,
Puede además no estar expresados en el ordenamiento jurídico, pero ser metafísicos no pueden ser, pero tampoco ser metafísicos ni religiosos, sino realmente jurídicos. En tal caso, lo normal es que deriven de una determinada tradición, es decir, de un pasado, de un tiempo prolongado anterior en que o bien figuraron dentro del esquema expreso, o bien dentro de la aplicación reiterada y pacíficamente. A esos últimos del autor les denomina principios residuales, es decir, que quedan como restos de un estado anterior del sistema y cambian de naturaleza porque su entorno ha mudado. Bueno, el mismo salario mínimo a ustedes, hace 40 años ya se hablaba, bueno, ya hace más años se hablaba ya del salario mínimo. Pues no es el mismo, ha mudado, ha cambiado, pero nos quedó la palabra de salario mínimo. Y hasta la fecha, pues es otro tipo de beneficios económicos, pero sigue existiendo como una norma, ¿sí? Principios que están dentro del ordenamiento jurídico. Estos principios pueden hallarse dentro del ordenamiento jurídico mismo o formando parte de él. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley emitidas conforme a ella. Los principios extrajurídicos, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a la posición que existen principios que no corresponden al derecho, sino a otras ciencias, como cuáles, las sociológicas, económicas, políticas, biológicas, que el derecho ha de buscar para dar solución a un caso concreto. Miren, principios extrajurídicos, ¿sí? La equidad. Veamos la equidad. Es la justicia distributiva, es decir, la basada en la igualdad y la proporcionalidad. El Código de Trabajo en su artículo 20 nos dice que los contratos de trabajo, en los contratos de trabajo, aparte de todos los requisitos que establece la ley, va incluida también la equidad, ¿sí? ¿Quién nos está pidiendo ingresar a la coordinadora, muchachos? No podemos. Bueno, es la equidad, ¿sí? Y también en la parte procesal dice que el juez va a apreciar la prueba en conciencia, pero debe obligadamente de consignar los principios de equidad. Esas son las fuentes formales del derecho, la ley. Ahora vemos las fuentes reales. Constituyen aquellos factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. ¿Qué elementos tenemos entonces en las fuentes reales? Supuesto hecho, actividad humana que da origen a la norma. Contenido, mandato o prohibición de una norma. Sanción, efecto de la norma. Factores políticos, sociales y económicos. Las históricas, este es interesante. Son aquellos elementos como libros, escrituras, inscripciones que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Esas son las fuentes históricas. Ahora ya pasamos a otro punto, ya terminamos las fuentes del derecho, formales, reales e históricas. Ahora hablemos de la jerarquía de aplicación supletoria a las fuentes del derecho. Entonces vamos a ver aquí, hablando de las fuentes del derecho, vamos a ver lo que dice este tratadista. Al contrario del derecho común, en el derecho de trabajo, entre varias normas sobre la misma materia, la pirámide que en realidad se construye tendrá un vértice, no la Constitución, ¿sí? El vértice de la pirámide de las normas laborales será ocupado por la norma más favorable al trabajador, que entre todas las diferentes normas en vigor, o sea, la que más beneficie o favorezca al trabajador. En nuestro código, en el artículo, bueno, aquí desaparece, ya hemos hablado, que desaparece la pirámide de Kelsen y nos quedamos que precisamente en materia laboral no aplica la pirámide de Kelsen de conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí aplicamos el principio indubio operario, todo lo que favorezca al trabajador. El Código de Trabajo en el artículo 15 dice lo siguiente, vean lo que dice. En los casos no previstos por este código. Hay casos en materia laboral que no van a estar previstos en el Código de Trabajo. Por sus reglamentos,
y demás leyes relativas al trabajo. ¿Cómo se van a resolver? En primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre y el uso locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Miren, en ese orden vamos a interpretar, vamos a resolver los casos no previstos. En tiempo de la pandemia, ustedes de veras, se recuerdan que hubo un momento en materia laboral que no se había qué hacer. O sea, no se definía. Y dijeron, bueno, cerramos el país. Entonces le decían a Abigail, te vamos a dar la cuenta de vacaciones, pero el país sería continuada con sus limitaciones de locomoción. Terminaba, el patrón nos decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues ya, ¿y cómo lo veo estos días? ¿Se los debo pagar o no se los debo pagar? Vean, si fueran verdaderamente pues, estudiosos del derecho al trabajo, ellos hubieran resolvido ese problema de conformidad con el artículo número 15. Casos no previstos. La pandemia era un caso no previsto, ¿sí? Por sus reglamentos, por las más leyes relativas al trabajo. En primer término, los principios del derecho al trabajo, que ya lo vimos. En segundo, de acuerdo a la equidad. Y tercero, equidad, costumbre y usos locales. Y en tercero y por último, los principios y leyes del derecho común. Así tenían que haber interpretado las normas que no estaban en tiempo de pandemia. Hablemos de la interpretación de la ley. ¿Qué es la interpretación de la ley? Es la delimitación del significado y sentido de un término, armonizándolo con un todo al que pertenece. Implica indagar sobre el sentido, alcances y relaciones del precepto con las otras normas del ordenamiento jurídico. Veamos los sistemas tradicionales de interpretación de la ley. Vamos, son tres: histórica, literal, analógica y auténtica. Van a ver que todas las aplicamos en derecho laboral, ¿sí? Veamos la primera. ¿Quién nos apoya? Vamos a ver quién está ahí apoyándonos. ¿Estás por ahí, Anderson Paz? ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Buenas tardes. Mírate la interpretación histórica, estos dos párrafos, por favor. ¿Está bien? La interpretación histórica se constituye en explicación o aclaración del sentido de la ley, tomando como base los antecedentes legislativos que precedieron a la vigencia de la ley, o bien los antecedentes de normas anteriores que fueron derogadas, pero que regularon un día los mismos supuestos regulados por la norma que se busca interpretar. En consecuencia, lo que se buscará con este tipo de interpretación será precisar el pensamiento del legislador o de la norma, situándose en el tiempo en la que fue dictada, para indagar con mayor seguridad el sentido de las palabras y de las instituciones en tal época, en armonía con el panorama de la vida jurídica y general de entonces. Bueno, vean pues. Yo como después del artículo 96, ¿por qué insisto en este artículo? Jóvenes, el artículo, si usted lo lee, dice, son inembargables, inciso A, el salario mínimo y los que no excedan de 30 quetzales. Esa es una norma histórica. ¿Qué quiso decir el legislador? Así vamos a interpretar, estamos hablando de interpretación de la ley. ¿Cómo lo debería usted interpretar? Para mí, el legislador fue claro. En esa época, el salario mínimo es inembargable y los que no excedan de 30 quetzales. Posiblemente eran menos de 30 quetzales, por eso agregaron 30 quetzales. Pero ¿cuál era realmente lo que nosotros ahorita que se está buscando la reforma? Yo escuché, por cierto, va a ser pregunta de examen, ¿no? Que tal vez por eso le tratamos de que eso no se haya dejado. Fíjense que la reforma que pretenden hacer al artículo 96 del Congreso de la República, yo escuché bien a la encargada de la que preside o coordina la Comisión de Trabajo. Dice ella que van a modificar acá que el salario mínimo puede ser embargado hasta un 10%. Señores,
No estamos llevando a cabo una interpretación histórica. El legislador hace 40 años dijo, señores, el salario mínimo es inembargable. No podemos disminuir los derechos que otorgan las leyes a los trabajadores. Algún sector estará presionando para que un 10% del salario mínimo. Bueno, pero antes de emitir una ley, pues deberían de comprender de que el salario mínimo, la ley dice que tiene carácter alimenticio. Si nos sirve para cubrir nuestras necesidades, nuestras familias. O sea, nos dejan muy expuestos en ese sentido, ¿sí? Omar, nos vamos a dejar un ratito ahí en este. Vale. Entonces, el artículo 96 es claro, es el mejor ejemplo. En la interpretación literal, que también se le llama gramatical, pero entre lo literal y lo gramatical hay diferencia. Porque, pues, sí, miren, pues, ya vamos a ver algunos tratadistas qué es lo que dicen en relación a esto. Dicen, señores, gramatical y literal no es lo mismo. ¿Por qué? Dice, estamos hablando de la interpretación de la norma. Ya hay duda en la aplicación de la norma. Por eso la vamos a aplicar literal o gramaticalmente. Entonces no puede ser gramatical, debe ser literal, pero no gramatical. Porque gramatical no tendríamos duda en aplicarla. Así lo establece y así hay que hacerlo. No, como ya hay duda, dice uno, bueno, la tengo que aplicar literal o gramaticalmente. Pero vamos, ¿qué es lo que dice esto? ¿Quién nos apoya ahí? ¿Quién es? Después de... Vamos por... Ángel, ¿estás por ahí, Ángel? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Léate la literal. Con mucho gusto, Perdón, es que no logro leerla bien. Ah, va. No hay pena. ¿La podría subir un poquito más? ¿Y la public? Está bien, léemela. Bien. Dice, interpretación literal, también llamada interpretación gramatical, y consiste en la interpretación que se funda en la declaración de un texto legal atendiéndose al significado estricto de las palabras y por consiguiente a la letra de la ley. Este tipo de interpretación es la que se acoge en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial en el derecho guatemalteco. Bueno, fíjense pues. Para esto nos teníamos que ir a la ley de organismo judicial, en la interpretación literal. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Con una ley clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma podrán ser aclarados atendiendo al siguiente orden. Acuérdense que si estamos aplicando la interpretación literal es porque tenemos ambigüedad, tenemos duda en cuanto a la norma. Por eso estamos tratando de interpretarla. Entonces, ¿a qué tenemos que ir? Hablando del artículo 96. A la finalidad y el espíritu de la misma. Bueno, había que ver qué finalidad tenía cuando dicen los salarios mínimos son inembargables. A la historia fidedigna de su institución. Es una norma antigua, ¿sí? Un derecho que el salario se considera con carácter alimenticio. A las disponer de otra ley sobre los casos o situaciones análogas. Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Por eso en su artículo 12 dice que van a ser nulas todas las leyes o disposiciones que impliquen renuncia, disminución o terminación de los derechos que otorga la legislación laboral a los trabajadores. Vamos a otra, la interpretación analógica. ¿Quién nos la lee? Vamos a ver, pues, ¿estás por ahí, Ashley? Ashley no es. Dile, aquí estoy. Vale. Espera, solo lo voy a poner en grande. ¿Qué es lo que quiere que la interpretación? Analógica y la auténtica. Ok, ya se la leo. Dice interpretación analógica.
Esta interpretación procede con base en la analogía y solo en caso de cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante, entre los que se aprecie identidad de razón. La siguiente, interpretación auténtica. Esta es la que emana o procede del propio autor de la ley, es decir, la que realiza el legislador. En el caso de la sentencia será la que hagan los jueces, en el caso de los contratos, la que hagan las partes, y en el caso del testamento, la que haga el propio testador. En consecuencia, debe entenderse que la interpretación auténtica es la aclaración que el propio legislador hace de la ley dictada por él. Bueno, vamos con la lógica. Sí, vamos a ver otros casos semejantes que los vamos a para buscar una interpretación a la norma. Vamos a ver otros casos que sean similares. Eso es en concreto lo que nos quiere decir. La auténtica. Esta es la que emana y procede del propio autor de la ley, es decir, que la que ejerce el legislador. Para mí, el 96 no hay pierde, de ahí habla claro que esa ley dominio es inembargable. Y tenemos ahora la otra regla, el indubio pro operario a ustedes. Esta, por favor, ponen mucha atención, ¿sí? El indubio pro operario. Si yo le preguntara a ustedes cuál es la base legal del indubio pro operario, es el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es la base legal para nosotros aplicar el indubio pro operario. Todo, en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Vea lo que dice el 16. En caso de conflicto entre leyes de trabajo con cualquier ley de otra índole, imaginemos del derecho civil, ¿cuáles deben de predominar? Deben de predominar las de trabajo. Escúchenme, si hay una norma en el Código Civil que dice que todos los salarios son embargables, ¿cuál vamos a aplicar? La del derecho del trabajo, que el salario mínimo es inembargable. Pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Integración de los sistemas de interpretación. Esto vamos a hablar concreto. Para efectos de interpretar las disposiciones legales en materia laboral, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la colectividad. Y también, supletoriamente en materia laboral, podemos hacer uso en materia procesal del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley del Organismo Judicial. ¿Sí? Ahí estaríamos. Ahora sí vamos a ver estos métodos. Son métodos de interpretación. Esto sí, por favor, vamos a lectura porque vendrán un par de preguntas ahí que queremos que las entendamos. Interpretación gramatical, que se van a dar cuenta aquí, nos va a aclarar la parte literal y la parte gramatical. La sistemática, todo tiene un origen. Lo histórico, bueno, hay que ver la historia, ¿por qué? La genética, las normas tienen genética, entonces para poder interpretar. Pero vamos a comenzar. ¿Qué es método? Es el camino elegido para realizar una tarea o bien una obra. ¿Qué es técnica? Es el instrumento de elaboración o realización. Veamos la primera, interpretación gramatical o literal. Nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo. Vamos a ver, pues por aquí, vamos a... ¿Estás por ahí, Ashley Noemí García? No está. Blanca Solares. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Miras la pantalla? Sí, ahora la veo, Lick. Sería donde dice interpretación gramatical o literal. Los dos párrafos, por favor. Está bien. Este método, denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Es decir, a partir de su literalidad, se atribuye un significado a los términos
empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes. Con ayuda de las reglas gramaticales y del uso del lenguaje, se indaga el significado de los términos en los que se expresa una disposición normativa. Dicho significado suele coincidir con el lenguaje general empleado por los miembros de la comunidad, aunque en ocasiones es menester atender al lenguaje técnico que utiliza la norma jurídica. Bueno, Usted vean, me dice si continúo con la interpretación literal. vamos a ver esta. Gracias. Dice, se propone encontrar el sentido de una norma. Pero vean lo interesante, estamos ante la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dicen, señores, si vamos a buscar una interpretación, que tenemos duda de su aplicación, pero aquellas normas que están claras, no nos podemos perder. Por ejemplo, les digo, ¿qué es un contrato de trabajo? Está claro en el código, no hay pierde. Ahí lo vamos a leer y eso es un contrato de trabajo. Claro, si ya nos aparece duda de que es un contrato de trabajo, entonces ya vamos a la interpretación. Entonces ya comenzamos a aplicar esto, ¿sí? Vea, la interpretación, mire lo que dice la interpretación literal. No siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa en su texto. Vea qué interesante. O sea, lo literal no necesariamente tiene que ser lo que gramaticalmente expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge por la ambigüedad o confusión que presenta su redacción o sencillamente de la controversia sobre los alcances que se plantea. Fíjense, en Guatemala hay una gran discusión sobre las famosas ventajas económicas. Nada más la estamos haciendo como referencia, ¿ve? Para uno, ventajas económicas, pues dice que es algo que se puede incorporar al salario, algo como que fuera monetario. Anteriormente, me recuerdo que hace muchos años, si a usted le daban un seguro médico, decían, bueno, esa es una ventaja económica. Si le dan vehículo, una ventaja económica. Si le dan comida, una ventaja económica. Ahora ya han estado estableciendo que todos esos elementos no son ventaja económica, porque la ventaja económica es lo que incremente su salario, ¿sí? Algún aporte extra que va a constituir parte del salario. Yo me imagino que yo pudiera decir de que se recuerda el pago de pasajes cuando recorremos más de 15 kilómetros del lugar de nuestro trabajo, de nuestra casa. Esa podría ser una ventaja económica. En ese caso, ¿serían viáticos, licenciado? Fíjate que viático no lo incluyen en las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. La vivienda no lo incluye, fíjate. Lo vamos a ver en su oportunidad, ahorita solo estamos viendo como referencia, ¿eh? Entonces, vamos a ver entonces que esta literal que dice, señores, no puede ser exactamente gramatical, porque si tenemos duda, ya dejamos de usar la parte gramatical. Entonces, nos tenemos que ir a la que es la parte, la definición que tiene, que dice que la literal la podemos dividir entre restrictiva y extensiva. Veamos qué es la restrictiva y qué es la extensiva, ¿sí? Para eso vamos a molestar a Brian Moisés Morales. No. Molestamos a Byron Virula. Con gusto, Oleg. Mírate esas dos, por favor. La interpretación restrictiva voy a agrandar un poquito porque no lo... que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla a casos específicos y limitados, como enseña Rojas Amandi, puede entenderse en varios sentidos. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador y su texto de la manera más fiel y posible. B, la que consta el significado de los términos de texto legal a su menor ámbito material de validez posible. Y C, la reducción de letra de la ley y su significado más seguro y aceptado por todos, por muchos, por igual, en el ámbito del especialista del derecho. La interpretación extensiva.
En cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentren comprendidas claramente en los términos literales de la norma. Bueno, ahí estamos. Ahora veamos, miren qué interesante la sistemática. ¿Qué es la sistemática? ¿Qué es la interpretación sistemática? ¿Sí? Para eso vamos a molestar a Carlos Contreras. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carlos. Dice, interpretación sistemática. Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la norma de un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento que pertenece. Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistema del que forma parte. Un precepto, una cláusula que interpretase no de manera aislada, sino en conjunto con los demás preceptos o cláusulas que conforman parte del ordenamiento o del negocio en cuestión. Es precisamente el principio de la interpretación sistemática el que inspira la disposición según la cual la cláusula de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyéndolos a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. A ver, pues, por ejemplo, si usted ahorita le dijera a usted, el artículo 2 del Código de Trabajo habla del artículo 119 que se refiere a instituciones de carácter público. Lo vamos a leer. ¿Quién tiene sobre el Código de Trabajo ahí? Artículo número 2. Por favor. Artículo 2. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución de la República. Vean, pues, ahí mencionan la mayoría de códigos artículo 119. Eso ya no es así. Estamos hablando de interpretación, ¿sí? Fíjense, pues, si nos vamos a la gramatical, ahí habla del artículo 119, pero ese es de la anterior Constitución. En la actual Constitución ahí es el artículo 108. Vean lo delicado que es aún tener nuestros códigos actualizados, porque ahí estamos hablando nosotros. Imagínate que vamos a gramatical, no sé, aquí habla las instituciones de derecho público del 119, ya no están reguladas ahí, están en el 108. Entonces, este tipo de interpretación dice que no debemos la sistemática, que toda norma debemos de acompañarla del ordenamiento jurídico para poder interpretar muy bien. Entonces, ya con lo que nosotros aprendimos de que en el artículo 2 habla del artículo 119, si nosotros ya incorporamos todas las normas, las reformas que tuvo y todo, la nueva Constitución, vean todo el análisis del ordenamiento jurídico para dar la conclusión que ese artículo no es válido porque actualmente es el 108 de la Constitución. Veamos hoy la histórica. La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento de las actuales normas. Esta interpretación puede ser estática o bien dinámica. Vamos a ver, ¿estás por ahí, César? Así es, licenciado. Va, mírame, la histórica se divide en dos, estática y dinámica. Mírame la estática y miremos la dinámica. Interpretación estática. Es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Aunque el legislador elabore nuevas normas, se entiende que su intención es no apartarse del espíritu que tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. La interpretación dinámica
o evolutiva consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo, en evolución o como un proceso irregular, con rupturas y cambios en las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. Ahí estamos. No, yo creo que vamos a ver la genética. Vean qué interesante esta. Este es muy interesante. Se dan cuenta que el conjunto de todas estas interpretaciones o métodos de interpretación que tiene el derecho común son aplicables al derecho laboral. El indubio propietario con todo este conocimiento la vamos a poder ubicar. Yo les indicaba, el problema serio cuando hubo la pandemia es que habían situaciones que no estaban reguladas. Entonces, había que buscar una interpretación, por supuesto, indubio propietario, pero había que leer todas estas para poder buscar la mejor interpretación y no lo que se nos ocurre. ¿Va? Ese es el problema serio. Licenciado, a mí me quedó duda con el artículo 119, que ya no es. Ese es de la Constitución anterior. En el artículo 2 del Código de Trabajo te menciona el artículo 119. Ya ese no existe porque es de la Constitución anterior. En la Constitución actual, las instituciones de derecho público están contenidas en el artículo 108. Voy a hacer una bonita pregunta para el examen, ya que me lo está recordando aquel. Pero entonces el que no está actualizado es el que yo tengo y la compañera, porque aquí dice que el que yo tengo es el 119, o es el que... No, pero no es el 119. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, pues, ¿qué se da problema con las leyes? El legislador viene, modifica, y no modifica todos los artículos. Modifica el artículo que le interesa y lo demás lo tenés que interpretar. Yo lo que no quiero que usted se equivoque es que hay un montón de reformas. ¿Te das cuenta en el transcurso del desarrollo de la clase? Hay un montón de artículos que ya son de la Constitución anterior, no son de la actual. Y todos nosotros tenemos la obligación, ¿verdad? Por eso te digo, estamos hablando de las interpretaciones. Entonces tenemos nosotros la obligación de ir leyendo y decir, bueno, la curiosidad de estudiantes que haría ser de nosotros, pero el artículo 19 no habla de las instituciones de derecho público, entonces voy a ver cuál es. Pero quiero terminar hoy, terminemos esta parte, nos faltan un par de horas y platicamos. Vamos a ver la genética ahora. Vamos a molestar ahí a doña Cristel Orellana. ¿Estás por ahí, Cristel? ¿No estás en clase? Sí, aquí estoy. Miremos la genética. Ok, dice, esta interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otra se generan de la casualidad y sin un contenido motivador específico. La norma legal aparece para regular una situación surgida en el seno de la comunidad que es de interés general, es decir, el argumento genético consiste en definir el origen o gestación de una norma o negocio para cuya explicación se consideran los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de las comisiones, la exposición de motivos o, en su caso, el modo en que se han comportado las partes en el proceso o en relación al contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son relevantes en el caso. Va, fíjense, pues, en tiempo de la pandemia, que el trabajo en casa, ¿sí? Pero en casa, si se dan cuenta, es necesario que exista una norma. Por Dios santo, tenemos que entender, muchachos, que en nuestra casa, dígame, ¿la casa de ustedes está condicionada para efectuar el trabajo? No, señora, aunque usted me diga, que chilero, porque no tengo problemas con el trabajo, con el tráfico. Pero tu casa no está condicionada. Primero depende del lugar donde vivamos, no importa el sector. Cualquier sector de cualquier clase social, debemos de tener un buen internet.
2. Pues no sé si su casa es extraordinaria, pero la mía, como la de todos ustedes, es dormitorios para dormir, sala, comedor y cocina. ¿Y dónde vamos a poner entonces nosotros la parte de ejecutar el trabajo? Entonces se necesita legislar. Por eso dice, no necesitamos trabajos preparatorios, necesitamos debates parlamentarios, dictámenes de comisión, exposición de motivos, para elaborar realmente una ley. Vamos a una teleológica, ¿sí? Vamos a molestar a quien molestamos. Cristian Lojo. No está Cristian. Daniel Humberto. Tampoco. Licenciado, buenas noches. Muy bien, Daniel, ya te iba a poner falta. No, acá estoy. Miremos los únicos dos incisos primero. Interpretación teológica. Muy bien. Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o cláusula, atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. El legislador que crea la ley o las partes que celebran el contrato se proponen uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Ahí estamos. Vamos a ir a la siguiente por el tiempo. Interpretación acorde al uso alternativo del derecho. En virtud de que, según esta postura interpretativa, se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos que se encuentren sometidos o ordenados. La interpretación debe adaptar un carácter de restitución y emancipación dentro de una política jurídica o judicial. Y lo que quiere evitar acá es exactamente que se interprete la ley de acuerdo a situaciones personalizadas o la voluntad de un intérprete. Entonces dice, no señores, esta interpretación debe entenderse que la norma debe favorecer la posición del sujeto en desventaja, porque el sentido que le atribuye la norma será aquel que sea el que más beneficia a su débil situación social. Miren, esto es aplicable al derecho del trabajo. Veamos hoy la última, la analógica o extensiva. Vamos a molestar a quién molestamos ahí. Juan Vázquez. ¿Estás por ahí, Juan Vázquez? Sí, licenciado, aquí estoy. Mírame el primer párrafo de la interpretación analógica o extensiva. Ok, con gusto. Dice, Flores Mendoza define que la integración jurídica es parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso o otro caso distinto, no regulando por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero, tiene una concepción tradicional según la cual es permitido colmar lagunas con base en la identidad de la razón, la aplicación analógica, pero también se le otorga el carácter de procedimiento interpretativo, la explicación analógica, que consiste que el juez explica una disposición de significado incierto, pero representa en el ordenamiento, a la luz de otra disposición no equívoca o menos equívoca, equivocando la analogía de las dos precisiones. Bueno, esta analógica o extensiva tiene diversos instrumentos. El argumento extensivo, el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes al primero. El argumento a fortiori es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación o una calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clases de sujetos. De los principios generales de derecho se pueden utilizar como argumentación para integración e interpretación del derecho. Ahí estaría. Bueno, vamos entonces a concluir con algo.
Nos queda un tema que yo se los... Bueno, hoy les hicimos llegar a ustedes los materiales, ¿sí? Si Dios nos lo permite, mañana les estaríamos concluyendo los materiales que al final van a ser 5. Hoy van a ser 5. Esto que vimos hoy no lo ha subido, licenciado. No, lo subimos mañana, ¿viste? Ok. Y mañana, si Dios quiere, subimos los principios. Nos va a quedar únicamente el tema para el día viernes, la parte de los convenios internacionales, cómo se formó la OIT, los convenios de gobernanza, los convenios fundamentales, todo este tipo de convenios los vamos a ver, que la primera conferencia, cuáles fueron los convenios que en la primera conferencia, fueron 6 convenios los que una vez se celebraron. Vamos a hablar de los órganos de la OIT que son importantísimos. Pues vamos a hablar de generalidades. Nos vamos a dar media hora y la otra hora la vamos a utilizar para un repaso de todos los puntos de examen. Eso va a ser el día viernes. Así que no va a faltar, porque acuérdense que el lunes es el examen. Quien nos está apoyando, espérate, solo quienes están apoyando ahí con algunos asuntos, algunos temas que les dije, por favor, necesito que ese material, si me lo pueden enviar mañana, mejor. Con gusto, Lick. De igual manera, ahorita trasladé la asistencia al chat de la Meet. Va, por favor. Vamos a ver eso. El viernes sí no quiero que me falten porque vamos a tener un repaso de todos los puntos de examen. Ya es decisión de usted, ¿va? Si quiere venir, pues al que le conviene es a usted más que a nosotros. Entonces, queremos apoyarlos en ese sentido. Van a haber generalidades. Hay cosas que no se les pueden olvidar. Por ejemplo, si yo les preguntara ahorita, fíjense, pues ahorita lo acabamos de ver y vamos a ver qué me responde usted. Base legal para indicar que la Corte de Constitucionalidad es la que fija jurisprudencia en materia laboral. Artículo 43 de la Ley de Amparo. No, hombre, qué barbaridad, Anderson. Es 106 de la Constitución. No te equivoques. Eso es el indubio pro operario. Es el 43. El 43 es el de la jurisprudencia y el 106 de la Constitución es el indubio pro operario. ¿Sí? Vamos a ver. Y si le preguntara algo que vimos hoy, artículo que regula las instituciones de derecho público contenidas en el artículo 2 del Código de Trabajo. ¿Qué artículo actualmente es de la Constitución? 108. El 108, licenciado. Muy bien, ahí estamos. Bueno, todo eso sí vamos a hacer el repaso el día viernes, ¿sí? Así de que vamos a dejar la clase por ahí el día de hoy y pues si Dios quiere el día viernes nos vamos a ver y el lunes acuérdense de su examen, ¿va? No se les va a olvidar el lunes. El lunes es examen. El viernes es importante, ¿eh? El viernes es importante. No va a ser virtual, no podemos hacerlo porque el grupo nuestro le toca ahora virtual. O sea, no podemos, los salones nuestros están ocupados el día viernes. Entonces, va a ser virtual el repaso el día viernes, ¿verdad, licenciado? Sí, eso sí. ¿Estamos con eso? Bueno, gracias, lo vamos a dejar hasta ahí. Si Dios quiere, nos vemos el día viernes, ¿eh? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, compañeros. Se cuidan. Gracias. Feliz noche. Adiós, se cuidan. Feliz noche. Gracias, Feliz adiós. noche, compañeros. Sí, Gracias, licenciado. Va a ser a las 5:30, ¿ven? Todo eso se lo vamos a publicar en los grupos. El material va a estar en Classroom, ¿no? En Classroom, por favor. Buenas noches. Gracias, Lick. Bueno, buenas noches, se cuidan. Feliz noche, licenciado. Ronaldo. Adiós, César. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Elías. Adiós, César.